Bienvenidos a nuestra investigación sobre el caso FIFA Gate. El FIFA Gate es un caso judicial que se inició en mayo del 2015 con el arresto de 7 funcionarios de la FIFA, máxima entidad en el mundo del fútbol por presuntos actos de corrupción. El 27 de mayo del 2015 se ordenó la captura de dirigentes de fútbol de la FIFA en el país de Suiza. Entre ellos estaba el señor Eugenio Figueiredo, ex vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el brasileño José María Marín, miembro ejecutivo del Conmebol, y el señor Luis Chiriboga de Ecuador. Según la investigación del FBI, los dirigentes son responsables del lavado de dinero a través del sistema financiero de los Estados Unidos. Aceptaban coimas de medios de comunicación, distorsionaban el mercado del marketing deportivo y de atribuirse los derechos de comercialización de los juegos de la FIFA en América. Las autoridades estiman que en este caso se movieron cerca de 200 millones de dólares. ¿Cuánto dinero pagaban por supuestos sobornos? Según la Fiscalía de los Estados Unidos, Datisa, empresa conformada en la Florida, destinó más de 110 millones en supuestas coimas por los derechos de las Copas América, que jugarían hasta el año 2023, además de otros rubros que se habrían repartido en los últimos 15 años, que llegaría a los 200 millones de supuestos sobornos entre directivos de fútbol. A continuación, ¿qué tipo de auditoría se ejecutó? El tipo de auditoría forense jugó un papel fundamental en la investigación del caso FIFA Gate, proporcionando la base para identificar, documentar y entender el alcance de las actividades corruptas dentro de la FIFA. Componentes de la auditoría forense: documentos financieros. Examinaron registros bancarios, transacciones financieras, contratos, correos electrónicos para identificar patrones de corrupción. Llevaron a cabo entrevistas para empleados, ex desempleados y otros involucrados, para obtener información adicional sobre las operaciones internas. Respeto de pagos. Se siguieron los flujos de dinero para determinar el origen y el destino de los fondos. Identificación de pagos sospechosos. Se señalaron transacciones que no tenían una justificación clara o que se realizara en cuentas de paraísos fiscales. Evaluación de los contratos de patrocinio. Se analizaron los acuerdos de patrocinio y derechos de transmisiones para descubrir si los términos eran justos o habían sobornos involucrados. Concepciones de sedes de torneo. Se analizaron el proceso de selección de sedes para la Copa del Mundo y otros torneos para detectar irregularidades. Mapeo de relaciones. Se creó un mapa de relaciones entre los funcionarios de la FIFA y otros actores para entender las conexiones posibles y conflictos de interés. Análisis de comunicación. Se analizaron correos electrónicos y otras comunicaciones para identificar tratos ilícitos y coordinación entre los implicados. Impacto de la auditoría forense. Detenciones y condenas. Varios ejecutivos de la FIFA fueron arrastrados y enfrentaron cargos por corrupción. Reformas de la FIFA. Se implementaron cambios estructurales y de gobernanza dentro de la FIFA para prevenir futuras irregularidades. Recuperación de fondos. Se recuperaron fondos malversados y se impusieron multas significativas a los culpables. Este escándalo ha involucrado una gran cantidad de dinero en sobornos, malversaciones y también en corrupción. No se puede descifrar un valor exacto, ya que en la parte de lo que son sobornos y comisiones se aproxima un valor de 150 millones de dólares a lo largo de varias décadas. En lo que son desvíos de fondos, los funcionarios implicados desviaron los fondos de la FIFA y de organizaciones afiliadas para sus beneficios personales. En acusaciones y arrestos, en el 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a varios altos funcionarios de la FIFA de diversos cargos, incluyendo fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer sobornos. Las investigaciones y arrestos iniciales se llevaron a cabo en Suiza, donde varios ejecutivos de la FIFA fueron detenidos. Siguiendo con el caso FIFA Gate, tenemos a varios miembros del comité ejecutivo que fueron ofrecidos y recibieron sobornos vinculados a sus votos. Sobornos que fueron para asegurar los derechos de marketing, publicidad y transmisión de la Copa del Mundo en varias regiones, incluyendo América del Norte y América Central. Tenemos montos específicos como Jeffrey Webb, el cual aceptaron sobornos por más de 10 millones de dólares para la concesión de los derechos de marketing y transmisión de la CONCACAF. Tenemos a Jack Warner, el cual recibió más de 10 millones de dólares en sobornos relacionados con los derechos de marketing y transmisión, incluyendo un pago de 5 millones de dólares por los derechos de la Copa del Mundo en el 2010. A Julio Rocha, que aceptó por más de 150 mil dólares para la concesión de derechos de marketing en Nicaragua. Tenemos a Eduardo Lee, que fue acusado de recibir sobornos por más de 500 mil dólares en relación a los derechos de transmisión y marketing en Costa Rica. Estos son solo algunas de las personas las cuales recibieron sobornos.
En la instancia legal del caso de los involucrados del caso FIFA Gate se encuentra Sepp Blatter, expresidente de la FIFA. No fue acusado ni condenado en este caso de corrupción, pero obtuvo 10 años de suspensión con 5.8 millones en multas, siendo uno de los menos afectados a comparación de Jeffrey Webb, siendo ex vicepresidente de la FIFA en ese entonces, acusado de lavado de dinero y aceptación de sobornos, recibiendo 12 años de prisión y 6.7 millones en multas. Dentro de ellos que la conformaban fue Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA, acusado de solicitar sobornos y malversación de fondos, con 15 años de prisión y 6 billones en multas. Por otro lado, uno de los implicados fue Chuck Blazer, ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA, que cooperó con las autoridades. Otros involucrados. Vamos a hablar sobre Ricardo Teixeira, quien fue sancionado de por vida por la FIFA y que fue acusado por las autoridades federales de cargos de crimen organizado, fraude electrónico y conspiración por lavar dinero. Aún no ha sido extraditado a los Estados Unidos. Sepp Blatter estuvo en coma hace 18 años tras someterse a una cirugía en el corazón. Jeffrey Webb en el 2015 se declaró no culpable en el caso de corrupción de la FIFA y fue puesto bajo arresto domiciliario con una fianza de 10 millones. También vamos a hablar de Jack Warner, quien fue expresidente de la FIFA. No está en prisión, actualmente se encuentra en Trinidad y enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos. José Marín fue condenado y encarcelado por su participación en el escándalo de corrupción de la FIFA Gate. Y para finalizar, Eugenio Figueroa fue liberado de arresto domiciliario en diciembre del 2017. El 2 de octubre del 2019 fue declarado culpable de soborno por el Comité de Ética de la FIFA. Esos serían los involucrados y cuál es su situación. En cuanto al criterio personal del grupo, queremos mencionar que es algo bastante triste, este caso, el FIFA Gate, porque lo consideramos algo cíclico. Empieza con el informe García, que fue descartado directamente porque venía de la propia FIFA y no querían como que se notara sus casos de corrupción, y posteriormente únicamente se le da relevancia cuando Estados Unidos, en concreto la fiscal Loretta Lynch, considera que se debe investigar este caso porque utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos para realizar las coimas y sobornos. Por esta razón se destapa todo el caso. Y en un principio, dadas las investigaciones y toda la mediatización que tuvo este caso, se pensaba que realmente en el fútbol, en particular la FIFA, iba a mejorar sus procesos y ya no iba a haber estos casos de corrupción. Pero viéndolo a través del tiempo a este caso, se ve que no se ha logrado en realidad nada. Únicamente se detuvieron a 4 personas, los cuales fueron Alejandro Bucaso, José Wala, Luis Chiriboga y Chuck Blazer, entre los que está el ecuatoriano Luis Chiriboga, y Chuck Blazer, que fue uno de los principales soplones, y 4 en libertad condicional, que es José Margales, Heath Strigler, Jack Warner y Jeffrey Webb. Sin embargo, todo el resto de funcionarios e implicados en el caso están en espera de condena, entre ellos Joseph Butler, que es uno de los más importantes relacionados al caso. Entonces, en resumidas cuentas, toda esta logística, toda esta investigación que se realizó no llegó a mucho y prácticamente los casos de corrupción en el fútbol siguen existiendo hoy en día. Las políticas de anticorrupción avanzan muy lentamente, igualmente las personas que están implicadas y siendo procesadas en juicios avanzan muy lentamente y no se ha logrado cambios sustanciales. El único beneficiado y el que más tuvo participación en la revelación de toda esta trama de corrupción sería Estados Unidos, que en 2026 será la sede de la Copa Mundial, junto a México y también Canadá. Por lo cual podríamos concluir que se llegó únicamente a luchar por los intereses de ese país y que fue él quien los luchó y que mejoró un poco la transparencia en algunas cosas en el fútbol. Pero que no se ha corregido del todo esta corrupción que